Distintos titulares han ocupado la prensa internacional relacionados con lo que está pasando en Nigeria, la persecución y la matanza de cristianos. El presidente Donald Trump se ha pronunciado sobre esto y ha enviado un mensaje al gobierno nigeriano que al mismo tiempo ha respondido y ha dicho al presidente Donald Trump que ha expresado que pudiesen intervenir en el país si esta situación no es controlada. En este sentido, el gobierno de Nigeria ha dicho que harán todo lo posible para cooperar en términos de seguridad, pero también ha dicho que no solamente los cristianos son perseguidos, también los musulmanes que hacen vida en el país. Es parte de lo que también analizaremos con el profesor Román Delgado, analista internacional. Profesor, esta situación en Nigeria, ahora esta tensión que hay entre el gobierno nigeriano y el gobierno estadounidense con respecto a lo que ocurre con los cristianos en el país. Sí, es una situación bochornosa, reprobable, oprobiosa, criminal, la muerte de los cristianos en Nigeria. Y viene sucediéndose desde hace tiempo. Eso es el grupo criminal islamista radical Boko Haram en Nigeria y lo ha hecho también en otros países, no solamente en Nigeria. Pasa que Nigeria es el país más poblado de esa África subsahariana y esa África ya de donde está la etnia de ese color oscuro africano, porque tenemos el Magreb, pero lo que es Mehar al-Shawab en Somalia, Boko Haram en Nigeria, que también han hecho mucho daño también en Mali, en otras fronteras con África, ellos persiguen a los cristianos. Pero lo que pasa es que el Islam, en sus orígenes, cuando uno lo estudia, Mahoma peleó, Mahoma libró batallas. Quienes estudiamos el Islam, yo lo viví en Arabia Saudita, no en su momento histórico, pero sí lo estudié y lo viví cuando me invitaron. Y bueno, Mahoma peleó en Medina, Mahoma peleó en la Meca. Y la espada está dentro del Corán, o sea, las luchas, cosas que en el cristianismo no. Sin embargo, cuando vemos la historia del cristianismo y la historia, no solamente la edad antigua, sino la edad media, y cuando viene esa edad media en las cruzadas, hay un enfrentamiento entre el cristianismo y el islam, y en la edad moderna también lo tenemos, a la Santa Alianza Europea, y en la edad contemporánea también hemos visto unos conflictos en los Balcanes y en lo que fue la caída del Imperio Otomano ya con la Primera Guerra Mundial. Entonces, en África, retomando el planteamiento de África, es reprobable, es oprobioso y condenable. Y tenemos nosotros que luchar y promover siempre la paz. Y no podemos jamás aupar grupos criminales que puedan hacer atrocidades a esas familias, porque nosotros estamos aquí, pero esa gente cómo estará sufriendo. Esa gente cuando está siendo ametralladas o eliminadas de una manera tan vil y cruel, sin ningún motivo, solamente por su fe. Entonces estamos en una situación muy criminal y vil y es necesario que la comunidad internacional reaccione. Entonces, sí se puede, entre una coalición internacional, ayudar a esa población a eliminar ese sufrimiento de esa población y a eliminar esos crímenes que son terribles y que son condenados por el derecho penal internacional. Profesor Román, ya estamos cerca de cerrar, pero también revisar la situación en Sudán, que es una situación también muy compleja, que además del conflicto armado que existe en el país, también hay un riesgo enorme de hambruna. Quizás no aparece tanto en los titulares internacionales, pero la situación de Sudán también es bastante delicada, ¿no? Es muy triste lo que ha pasado en Sudán. Históricamente ya Sudán tiene muchos años ya en esto. Omar al-Bashir salió de ahí con una orden de captura de la Corte Penal Internacional, los crímenes de Darfur, más de 300.000 personas. Se divide el país Sudán del Norte y Sudán del Sur. O sea, sigue sufriendo una población. Y también se habla de un sector del cristianismo sufriendo persecuciones también en Sudán. Entonces, es una situación y además de eso, tengo que decir, ayer se me preguntó que la ONU y el Vaticano no han sido quizás enérgicos en defender a estos cristianos. Había que ver si son cristianos protestantes, entonces, si son cristianos protestantes, entonces, ¿acaso no sería el Vaticano defensor también de estos hermanos cristianos? Porque tenemos los cristianos ortodoxos en Rusia, en el este de Europa,
pero también hay que ver a estos hermanos cristianos que están en África, cómo están sufriendo. O sea, no se trata de defender, sino de la justicia. Se trata de defender los derechos humanos, ser pragmáticos, no parcializarse, sino simplemente la razón de ser de la vida y la razón del derecho y de los derechos humanos, que es la principal ahora fuerza y es el principal rol que tiene el derecho internacional público, los derechos humanos. Pareciera que la discriminación religiosa y la persecución religiosa sí se denuncia mucho más cuando esto afecta a otras religiones, ¿no? Y no tanto cuando es hacia el cristianismo. Es también un llamado a darle más atención a estos temas, a la población cristiana en África, que a pesar de ser una de las regiones que más crece en términos de fieles cristianos, pues también es una de las regiones más peligrosas para el desarrollo de la fe cristiana, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? Que en el Islam radical, para ellos esos son infieles. Entonces, ese Islam radical no va a permitir que exista dentro de su ámbito de territorio otras religiones. Entonces, hay esa lucha y el cristianismo se ve en ese momento debilitado. Pero en una situación internacional de fuerza, el cristianismo, los países que tienen la bandera cristiana son los países más poderosos, incluyendo a Rusia, porque Vladimir Putin es el defensor de la Iglesia Ortodoxa Cristiana en Rusia. Ciertamente así lo es y bueno, este tema seguiremos analizándolo en otras ediciones y le seguiremos dando la cobertura que merece. Profesor, yo le quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde, ha sido un placer como siempre escucharle. Y siempre también para mí es un placer conversar estos temas internacionales, que es la vida de la cual me he tomado de más de 25 años. El profesor Román Delgado, analista internacional. De esta forma, con esta conversación, despedimos por hoy esta edición de Brújula Internacional. Por supuesto, agradeciéndole como siempre su sintonía e invitándole a que nos acompañe el día de mañana, nuevamente a las 2 de la tarde, para seguir comprendiendo cómo funciona el mundo. Ha sido un placer. Feliz tarde para todos.